Ahí sí. Ya. Entonces, como le comentaba, la clase de hoy día va a ser sobre la ley 16.744. Preparé un material, este es un material complementario, así que finalizada la clase yo se los voy a enviar, ¿ya? Vamos a ver entonces la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Profesora, disculpe que antes que empiece, Sí, el, el, el Excel que hizo anteriormente, donde trabajó lo que a los contratos de trabajo, ¿lo puede enviar? sí, claro, claro que sí. Lo vamos a hacer de inmediato. Por favor. Pues, si no, sí, por supuesto. Dame un segundito, no me demoro Gracias. nada. El Excel. Gracias. De nada. Se lo voy a mandar al tiro, al tiro. Aquí lo tengo. Esto acá. Ya, ahí lo envié. Así que estaríamos ok con eso. Espero que le haya llegado. Ya, entonces volvemos a la presentación. Ahí sí, ya está muy lento esto. Bueno, entonces les decía que vamos a ver la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya, el objetivo de esta ley es garantizar que los trabajadores dependientes, tanto del sector privado como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen de forma obligatoria o de manera voluntaria, estén protegidos por el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por eso, si uno sufre algún accidente laboral de trayecto o una enfermedad profesional, los costos de la atención médica y de rehabilitación no salen del bolsillo, sino que está toda la atención absolutamente cubierta por este seguro que vamos a revisar ahora. La ley dice que accidente laboral es aquella lesión que se produce por causa o con ocasión del trabajo y que genera algún grado de incapacidad. También incluye los accidentes ocurridos en el trayecto, ya sea de ida o de regreso, entre la casa y el lugar de trabajo, o entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. También explica que las enfermedades profesionales son aquellas originadas de manera directa por el ejercicio de una profesión o labor. ¿Qué prestaciones reciben los trabajadores afectados? La ley 16.744 señala cuáles son las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que han sido víctimas de accidentes laborales o enfermedades profesionales. En primer lugar, están las prestaciones médicas, como atención médica, quirúrgica y dental, hospitalización, los medicamentos y productos farmacéuticos u ortopédicos necesarios para su recuperación y rehabilitación física. Y en segundo lugar están las prestaciones económicas que dependen del tipo de incapacidad que afecta al trabajador y que incluyen los subsidios, que son las licencias médicas, indemnizaciones o pensiones, y en caso de muerte del afectado, pensiones de sobrevivencia para cónyuges y descendientes. ¿Quiénes administran el seguro social contemplado en la ley 16.744? Por un lado están las mutualidades, donde tenemos a la H, la Mutual de Seguridad,
y el Instituto de Seguridad del Trabajo, que son organizaciones privadas sin fines de lucro. Y por otro lado tenemos al Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, que es una mutual, por así decirlo, pública, ya que también administra el seguro social. La ley establece que estas organizaciones serán fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, la SUSESO, y que el seguro se financia con dos tipos de cotizaciones. A, la cotización básica del 0,93% de las remuneraciones imponibles, que es pagado por el empleador. Y B, cotización adicional diferenciada, cuyo monto depende de la actividad y el riesgo de la empresa. Por ejemplo, una empresa que usa explosivos en la minería debe pagar más que una empresa de call center. ¿Qué son las mutualidades y cómo nos pueden ayudar? Las mutualidades son instituciones sin fines de lucro que administran el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, protegiendo a los trabajadores a través de programas preventivos y de capacitación. Si un trabajador ha sido víctima de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, las mutuales se harán cargo de su curación, tratamiento y rehabilitación, además de realizar el pago de indemnizaciones, subsidios o pensiones si corresponde. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a una mutual? No tiene costo para el trabajador, es 100% financiado por el empleador, permite que sean atendidos rápidamente y de manera eficiente en caso de accidentes laborales, proporcionando un servicio integral para facilitar su recuperación que incluye hospitalización, cirugía, medicamento, rehabilitación, según sea el caso. Cubren todas las enfermedades laborales y los trabajadores afectados reciben el tratamiento adecuado para recuperarse. En caso de que los afectados no puedan reintegrarse a la vida laboral, las mutualidades entregan subsidios por incapacidad laboral temporal, indemnizaciones por incapacidad permanente parcial, pensiones por invalidez y de sobrevivencia en caso de muerte del trabajador. 5. Proporcionan información indispensable para la prevención de accidentes laborales y realizan capacitaciones necesarias para evitar riesgos en los lugares de trabajo. El rol de las empresas. La ley 16.744 también obliga a las empresas a realizar capacitaciones, proporcionar asistencia técnica para identificar riesgos y garantizar la seguridad de todos los trabajadores. En términos prácticos, la empresa es la responsable final de velar por la prevención de los trabajadores. De esta forma, las empresas que logran reducir los riesgos de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales podrían recibir una reducción en la tasa de cotización adicional o ser castigadas con un aumento si no consiguen condiciones satisfactorias de seguridad y o higiene para sus trabajadores. ¿Es obligatorio pertenecer a una mutual? Pertenecer a una mutual es obligatorio, pero es un costo que no sale del bolsillo del trabajador, sino que lo cubre la empresa. Cualquier compañía que tenga uno o más trabajadores con contrato de trabajo debe afiliarse a alguna mutualidad o al Instituto de Seguridad Laboral. El pago del seguro de accidentes del trabajo es obligatorio desde el año 1968 y forma parte del aporte patronal, que también incluye las cotizaciones provisionales obligatorias para cesantía, pensiones y salud. En el caso de trabajadores independientes que realicen sus cotizaciones provisionales de forma obligatoria o de manera voluntaria, el seguro es pagado por ellos. Prestaciones médicas.
Se refiere a todas las acciones de salud a que tiene derecho el trabajador en caso de que sufra un accidente o enfermedad laboral con el fin de confirmar un diagnóstico, efectuar un tratamiento y o realizar el seguimiento de un determinado problema de salud. La víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional tiene derecho a una serie de prestaciones que se otorgan gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas o secuelas causadas por la enfermedad o accidente. A. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. B. Hospitalización si fuera necesario a juicio del facultativo tratante. C. Medicamentos y productos farmacéuticos. D. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. E. Rehabilitación física y reeducación profesional. Y F. Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. También tendrá derecho a estas prestaciones médicas los asegurados que sean víctimas de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales debido a fuerza mayor o a un acto intencional. Estas prestaciones se clasifican en prestaciones en servicios, tales como atención médica, quirúrgica, dental y hospitalización, y las prestaciones en especies. Esas son las subdivisiones. En especies estarían los medicamentos, productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos y reparación. Gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de las prestaciones, lo que conforme a lo dispuesto por el reglamento para la aplicación de la ley 16.744 del Decreto Supremo 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, serán procedentes solo en el caso que la víctima se encuentre impedida de valerse por sí misma o deba efectuarlo por prescripción médica, certificada y autorizada por el médico tratante. O sea que si yo puedo llegar solo, por ejemplo, a la mutual, no tengo ningún impedimento físico, tendría que yo trasladarme al lugar a que se me realicen los procedimientos. Pero, por ejemplo, si, no sé, me quebré una pierna, por ejemplo, la H envía un móvil con silla, con rampa, con todo ¿cómo decirlo?, el equipamiento para sacarte desde tu domicilio, llevarte a que te hagan lo que te tengan que hacer, exámenes, etcétera, y luego te devuelven también a la puerta de tu casa. ¿Ya? No, o sea, varias mutuales tienen eso, no sé si todas, pero al menos es eso. Pero sí, mi lesión o mi enfermedad no me impide movilizarme solo, solamente en esos casos aplica. Prestaciones preventivas. Las prestaciones preventivas son todas las medidas, gestiones, procedimientos o instrucciones que los organismos administradores deben realizar en relación con la naturaleza y magnitud del riesgo asociado a la actividad productiva de sus trabajadores independientes y entidades empleadoras afiliadas. Las prestaciones preventivas son todas las medidas, entonces, gestiones, procedimientos e instrucciones que los organismos administradores, ya sea la H, el IST, el ISL o MUSAC, deben realizar dentro del marco legal y reglamentario vigente, en relación con la naturaleza y magnitud del riesgo asociado a la actividad productiva de los trabajadores. Estas prestaciones se deben implementar con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales con el concurso de los departamentos de prevención y de los comités paritarios de higiene y de seguridad. Los organismos administradores deben realizar actividades permanentes de prevención de riesgos. Dentro de las actividades preventivas de los organismos administradores y los administradores delegados deben realizar
Cabe mencionar las siguientes: asesoría a sus trabajadores independientes y entidades empleadoras afiliadas sobre aspectos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asesoría para que la entidad empleadora pueda identificar en cada uno de sus centros de trabajo aquellas tareas que impliquen alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y que puedan ocasionar accidentes del trabajo y o enfermedades. Em, enfermedad. Otorgar asistencia técnica a las entidades empleadoras en la búsqueda de mejores sistemas para eliminar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales y para el funcionamiento de los comités paritarios. Prescribir medidas preventivas siempre que constaten condiciones de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Realizar actividades de capacitación, asesorar en la vigilancia del medio ambiente de trabajo y realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a agentes de riesgo, realizando periódicamente exámenes como una forma de prevenir las enfermedades profesionales. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer prevención de riesgos laborales? La posible ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales que causan enorme daño para los trabajadores y pérdidas para los empleadores y la economía general del país y la sociedad. El riesgo profesional guarda una estrecha relación con los diversos factores que inciden en las actividades productivas, como son el tipo de producción, el mercado de trabajo, la formación del trabajador, las tecnologías, el marco legal, la cultura, las medidas de prevención disponibles, entre otras. Dado que los riesgos laborales tienen una relación de causalidad con los factores mencionados, se deduce que existe la posibilidad de evitar los accidentes y enfermedades o, cuando menos, de reducir su ocurrencia. Esta concepción del riesgo profesional, que atiende tanto a su carácter evitable a través de la prevención como a la necesidad de reparar sus consecuencias cuando se produce el siniestro laboral, es lo que fundamenta la necesidad de las sociedades de contar con un sistema de protección social. ¿Cuál es el marco regulatorio en materia de protección en seguridad y salud para el trabajador? Las normas sobre protección al trabajador en materia de salud y seguridad del trabajador están contenidas en la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus decretos auxiliares. B, en el Código del Trabajo, en el artículo 184 y siguientes. C, el Código Sanitario, libro 3, de higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo. Y D, otros textos legales particulares, dado que algunas entidades empleadoras están sometidas a legislación y fiscalización especiales en razón de su actividad. Tal es el caso, por ejemplo, de las empresas mineras extractivas, cuya fiscalización en materia de seguridad corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEMIN. Las agrícolas, que en algunos aspectos están fiscalizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, entre otros. ¿Qué se entiende por prevención de riesgos laborales? Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El fin último de la prevención de riesgos laborales es evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
¿Cómo planificar la gestión de la prevención de los riesgos laborales? Para esto es importante tener presente los siguientes principios: evitar los riesgos laborales, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona en particular o en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, ergonomía, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva frente a la individual. Dentro de esto de gestionar la prevención de riesgos, también se encuentra, por ejemplo, el tema de que en las inducciones corporativas deben también incluir una inducción del área de prevención de riesgos, donde de acuerdo a tu cargo te informan cuáles son los riesgos a los que uno está expuesto, ¿ya? Te tienen que hacer una inducción de seguridad y uno tiene que firmar también ¿cómo decirlo? Un registro de que participó de esta inducción de seguridad. Ya tiene que ser al momento del ingreso a cumplir mis funciones incorporándome a una nueva empresa. Esto también es muy importante porque ante alguna eventual fiscalización o, por ejemplo, en el caso de un accidente, cuando se hace el proceso de la investigación de por qué se produjo el accidente, qué sucedió, lo primero que piden en todos los documentos de respaldo es el registro de que el colaborador efectivamente participó de su inducción de seguridad, ¿ya? Así que es importante. También tiene, aparte de la inducción de seguridad, tienen que estar que es como la general, la que le digo yo, de los riesgos generales para ciertos cargos, obviamente con mayor riesgo. Tienen que haber capacitaciones, por ejemplo, si es una persona que trabaja con alguna maquinaria o expuesta al manejo de ciertos líquidos, ¿cómo decirlo? Líquidos peligrosos, líquidos contaminantes. Independientemente de que esta persona en otro lugar haya trabajado y haya desempeñado el mismo cargo, cuando llega también tú tienes que de igual forma hacerle una capacitación, por ejemplo, en el manejo de la máquina tanto que va a utilizar la persona, em, en el manejo de líquidos peligrosos, o sea, lo que sea que él va a utilizar en su trabajo. ¿Ya? Porque eso también tiene que quedar respaldado, en este caso por parte de recursos humanos, por el área de capacitación, tienen que estar todos los registros, porque es lo mismo, hasta algún eventual accidente también se piden los respaldos de las capacitaciones con las que debería contar la persona. Y si no están las capacitaciones, también hay riesgo de multas. ¿Cuál es el rol de los empleadores en materia de prevención de riesgos? De acuerdo con el artículo 184 del Código del Trabajo, la entidad empleadora es la principal obligada respecto de la prevención de los riesgos laborales. En cumplimiento de ese deber, le corresponde tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y proporcionando gratuitamente los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Asimismo, el empleador debe contar con los instrumentos de prevención que establece la ley 16.744 y sus reglamentos, implementar las medidas de prevención que le indique el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, comité paritario, así como las prescritas por el organismo administrador, ya sea las mutuales o la del ISL, y las instruidas por los fiscalizadores, Inspección del Trabajo, Seremía de Salud, entre otros. Em, bueno, como un paréntesis, se menciona acá el comité paritario, ¿ya? Y el comité paritario es un comité que tienen que tener las empresas, donde hay representantes de la empresa, hay, ¿cómo se llama esto? Representantes de los trabajadores,
y se hace una mesa de trabajo con el objetivo de poder identificar, evaluar y tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades profesionales. ¿Ya? Pero eso tiene que haber gente como representantes de la empresa, gente obviamente de la alta dirección, ya sea, no sé, directores, gerentes, ese tipo de personas, y representantes de los trabajadores que se eligen por votaciones. El, el comité paritario es obligatorio para todas las empresas con más de 25 trabajadores. ¿Ya? También eso es por ley. El empleador, acá está. El empleador debe realizar acciones de difusión, capacitación e informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos asociados al desempeño de su actividad, las actividades preventivas y los métodos de trabajo correctos. Ah, ¿cuál es el rol de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales? Los trabajadores deben cumplir las normas y procedimientos de trabajo seguro establecidos por la empresa, particularmente lo que contiene el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, así como el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Utilizar adecuadamente y cuidar los elementos de protección personal que el empleador les provee. Ojo aquí, siempre los elementos de protección personal los debe entregar el empleador. No puede haber un cobro por los elementos de seguridad para desempeñar el trabajo. Y en el caso de los trabajadores, cuando se hace entrega, en el caso de las empresas que cuentan con reglamento interno de higiene y de seguridad, se hace entrega del reglamento al trabajador, se le hace firmar un registro donde indica que él recibió el reglamento. Entonces el trabajador firma este registro. Ante algún eventual accidente o alguna conducta peligrosa o indebida que el trabajador tenga al desempeñar sus funciones y, a ver, ¿cómo decirlo? Es una conducta que no corresponda, pero que está indicada en el reglamento interno de higiene y de seguridad que no se puede realizar, que lo estipula o lo indica claramente, es una causal de despido. ¿Ya? Yo puedo despedir a este trabajador por el incumplimiento del reglamento interno. Ya como conversamos en alguna oportunidad, cuando hay entrega de reglamento interno de higiene y seguridad, ahí te dice al detalle que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia. Y faltar al reglamento interno es como si estuvieses incumpliendo tu contrato de trabajo. Entonces, causal de despido. ¿Ya? Es súper importante tenerlo claro, porque ¿qué pasa? Muchas veces uno entrega en las mismas inducciones, hace inducción de seguridad y le entrega el reglamento interno a la gente. La gente generalmente ni siquiera lo lee y al momento de realizar un trabajo de manera peligrosa o indebida, y, y cuando los van a echar, porque de hecho yo los puedo echar y los debo echar, porque la persona se está poniendo en riesgo a sí misma y también a los otros colaboradores. Entonces la gente no tiene idea de qué es lo que hizo mal y todo ese tema, pero es porque no tienen la costumbre de leer las cosas. Y es una obligación. Las personas no entienden que no solamente que le entreguen el reglamento y yo firmé y listo. Yo también como trabajador estoy en la obligación de leerlo y de entender y estar en conocimiento de todas las cosas que yo no puedo hacer bajo ningún concepto al desempeñar mis funciones de trabajo. Eso. Entonces, ¿qué más? Los trabajadores y trabajadoras deben transformarse en agentes de cambio para apoyar que el interior de la empresa se logre instaurar una cultura de la prevención, difundiendo entre ellos los derechos y obligaciones que impone la ley y representando a los trabajadores ante las mutuales. Subsidio por incapacidad laboral temporal.
Es un beneficio económico que tiene por finalidad reemplazar las remuneraciones o rentas de actividad del trabajador o trabajadora durante los periodos en que se encuentre transitoriamente incapacitado de realizar su trabajo por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. Cuando un trabajador no puede trabajar a causa de una enfermedad profesional, un accidente de trabajo o de trayecto, recibirá el subsidio por incapacidad laboral, SIL. Este dinero reemplaza su renta o remuneración. El SIL se paga durante todo el periodo en que el trabajador requiera reposo y no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores habituales. La duración máxima de este subsidio es de 52 semanas, prorrogables por otras 52 semanas. O sea, puedo estar 52 semanas, puedo estar un año, un mes, y podría prorrogarse por otro año y un mes. Esos son 52 semanas. Si al término de las 52 o 104 semanas de reposo el trabajador no se ha recuperado, se presumirá que se trata de un estado de invalidez que deberá ser evaluado por la COMPIN como posible incapacidad permanente. Subsidio por incapacidad laboral temporal es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras dependientes o independientes protegidos por el seguro de la Ley 16.744. Reemplaza sus remuneraciones o rentas durante un reposo médico ocasionado por un accidente del trabajo o de trayecto o una enfermedad profesional hasta su reintegro a sus labores habituales. Requisitos: los trabajadores de empresas adheridas a una mutualidad y los trabajadores independientes afiliados a dichas entidades requieren de una orden de reposo otorgada por el médico tratante de la respectiva mutualidad. Los trabajadores de las entidades empleadoras y de los trabajadores independientes afiliados al Instituto de Seguridad Laboral ISL requieren de una licencia médica tipo 5 o 6. Para tener derecho a este beneficio, tratándose de trabajadores dependientes, no requiere un tiempo mínimo de afiliación ni de cotizaciones, en virtud del principio de automaticidad de las prestaciones. En cambio, los trabajadores independientes, a que alude el artículo 88 de la Ley 20.255, además de la orden de reposo o licencia médica, requieren encontrarse registrados en un organismo administrador con anterioridad a la fecha del accidente o al diagnóstico de la enfermedad, tratándose de los trabajadores independientes que, conforme a lo señalado en el penúltimo inciso del artículo 88, se entiendan afiliados al Instituto de Seguridad Laboral. Estos se considerarán registrados ante dicho organismo administrador para efectos de acceder a las prestaciones del seguro de la Ley 16.744, a partir del 1 de julio del año en que se pagaron las cotizaciones hasta el 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio de la obligación del Instituto de Seguridad Laboral en orden a efectuar las gestiones pertinentes para formalizar su registro. Que la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad se encuentre dentro del periodo de cobertura, esto es, entre el 1 de julio del año del respectivo proceso de declaración anual de renta hasta el 30 de junio del año siguiente. Encontrarse al día en el pago de las cotizaciones. Por su parte, los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 89 de la Ley 20.255 requieren encontrarse registrados en un organismo administrador con anterioridad a la fecha del accidente.
y haber enterado de las cotizaciones correspondientes al mes precedente a aquel en que ocurrió el accidente o tuvo lugar el diagnóstico de la enfermedad, o haber pagado a lo menos 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses anteriores a los mencionados siniestros, sea que aquellas se hayan realizado en virtud de su calidad de trabajador independiente o dependiente, y haber pagado las cotizaciones para pensión y para salud durante los mismos periodos señalados. Sobre el pago del subsidio, el subsidio se paga desde el día en que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad profesional, por todo el periodo en que el trabajador requiera guardar reposo y hasta que se encuentre en condiciones de ser dado de alta para reintegrarse a sus labores y jornada de trabajo. Si no se recupera, se pagará el periodo hasta la declaración de su invalidez. La entidad pagadora es el organismo administrador del seguro laboral, es decir, la mutualidad de empleadores, AT, IST o MUSEG, o el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, o la empresa de administración delegada, según corresponda. La duración máxima del periodo de subsidio serán de 52 semanas, prorrogable 52 más. Si no se hubiese logrado la curación y o rehabilitación, se presumirá que el trabajador presenta invalidez, por lo que procederá a constituirle una pensión de invalidez transitoria. Solo una vez concluidas esas terapias, corresponderá evaluar su incapacidad presumiblemente permanente y, según su resultado, constituir el beneficio, indemnización o pensión de invalidez a que tenga derecho. Sí. Los periodos máximos de goce de subsidio rigen independientemente para cada siniestro profesional, a menos que el segundo accidente o enfermedad profesional sea consecuencia, continuación o evolución del anterior, o primero, en cuyo caso los periodos se computan como uno solo. La mantención del subsidio está determinada por el periodo de tratamiento para la curación completa o la declaración de invalidez, aun cuando mientras se encuentre percibiendo el beneficio, se pondrá término a su relación laboral. Se exceptuarán los funcionarios públicos, ya que durante los periodos de incapacidad temporal tienen derecho a percibir el total de sus remuneraciones, pero solo mientras tengan vínculo laboral vigente. La base de cálculo del subsidio por incapacidad temporal es una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta del subsidio o de ambas, que se hayan devengado en los 3 meses calendarios más próximos al mes en que se inicia la licencia. Si el trabajador no tuviese las cotizaciones suficientes para enterar los meses a promediar, deberá considerarse la remuneración mensual neta resultante de lo establecido en el contrato de trabajo. En el caso de trabajadores contratados por turnos que no registren ingresos ni subsidios, deberán considerarse en la base de cálculo del subsidio la remuneración pactada por el turno en contrato de trabajo, sin amplificar. El organismo administrador deberá pagar las imposiciones en las instituciones de previsión en la que esté afiliado el trabajador, ya sea el IPS o AFP y FONASA o ISAPRE. El monto del subsidio se reajustará en la misma proporción en la que aumenten los correspondientes sueldos o salarios en virtud de leyes generales o por aplicación de convenios colectivos de trabajo. Tratándose de trabajadores con jornadas parciales que laboran solo algunos días de la semana, el subsidio debe calcularse de acuerdo a las normas generales del artículo 30 de la Ley 16.744 y pagarse por la totalidad de días que se indiquen en la respectiva licencia médica o reposo.
Vamos a hacer una pausa, chica, nos vamos a tomar un break y luego retomamos con la clase. Profesora, un- ¿Sí? una consulta. ¿Qué pasa con aquel trabajador que em, tiene una enfermedad profesional? Se le detectó una enfermedad profesional, pero no terminó el tratamiento. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que le efectuaron todos los exámenes había y por haber, desde que se confirmó la enfermedad, pero después nuevamente le mandaron a hacer todos los exámenes y al final terminó aburrido el, el paciente con una y otro examen. ¿Y qué pasa ahí? Porque después ya no dejó de ir más a la Asociación Chilena de Seguridad. Claro, no, porque si tú no cumples el tratamiento que ellos te imponen, a ver, el seguro nos entrega toda la cobertura, pero también por parte nuestra está el tema de asistir y de realizar el tratamiento. Entonces, si yo no realizo el tratamiento, por ejemplo, y sí tengo la capacidad de volver a trabajar en un futuro, yo no puedo volver a ir a la mutual por el mismo tema. No se va a seguir tratando porque yo hice un abandono del tratamiento que tenía que realizar. Ah, ya. Ya, profesora. Eh, Gracias. Ya, de nada.
Ya, chicas, vamos a retomar la clase. Em, bueno, vimos esta parte, Ya, ¿verdad? profe. Sobre el monto del beneficio. Avanzar. En esta parte vimos que, ¿cierto? Si el trabajador accidentado tiene dos o más empleadores, deberá generar los subsidios correspondientes por todos sus empleadores. Las remuneraciones ocasionales o que correspondan a periodos de mayor extensión que un mes no se consideran en el cálculo de este subsidio. Es decir, no se deben considerar remuneraciones tales como gratificaciones o bonificaciones que correspondan a periodos de mayor extensión que un mes, ni aquellas que se pagan en una fecha o época determinada, como por ejemplo fiestas patrias, Navidad, bono escolar de marzo o bonos que conforme el contrato de trabajo solo proceda a pagar en una fecha o época determinada. Las remuneraciones variables, tratos, comisiones, primas y otras, con arreglo al contrato de trabajo, deben incluirse en el cálculo de los subsidios. De igual modo, premios, bonificaciones que están referidos a factores tales como rendimiento, productividad o logro de metas. Cuando en alguno de los meses que se consideran para el cálculo de subsidio, el trabajador haya elaborado un número menor de días que los pactados en su contrato de trabajo, corresponde que las remuneraciones que deben considerarse en el cálculo del subsidio se amplifiquen con el fin de que sean representativas de las que habría obtenido el trabajador si hubiese trabajado el tiempo total pactado en su contrato de trabajo. Indemnización por incapacidad permanente parcial. Compensación en dinero que se otorga al trabajador cuando producto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional sufre una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente igual o superior a un 15% e inferior a un 40%. Si después de recibir las atenciones médicas y efectuar la rehabilitación, el trabajador queda con una incapacidad permanente e igual o superior al 15% e inferior al 14%, tiene derecho a una indemnización en dinero que se paga por una sola vez. Esta fluctúa entre 1.5 y 15 veces el sueldo base. El sueldo base es equivalente al promedio de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, excluidos los subsidios, percibidas en los últimos 6 meses inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico en caso de enfermedad profesional. La incapacidad definitiva, definida como el porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia, debe ser determinada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN. En el caso de enfermedades profesionales y de accidentes laborales de los trabajadores cuyos empleadores estén afiliados al ISL o la comisión médica de la respectiva mutualidad de empleadores, ya sea la HST o MUSEC, en el caso de accidentes laborales de trabajadores cuyos empleadores estén adheridos a una de estas entidades, perdón. ¿Cómo se paga el beneficio? Según lo que decida el trabajador afectado, la indemnización se puede pagar de una sola vez o en mensualidades iguales vencidas, cuyo monto equivaldrá a 30 veces el subsidio diario. En el evento de que hubiere optado por el pago en cuotas, podrá, no obstante, solicitar en cualquier momento el pago total del saldo insoluto de una sola vez. Pensión por invalidez. Es la cantidad de dinero que se paga mensualmente a un trabajador cuando producto de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional sufre una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior al 40%. Existen dos tipos de pensiones, la de invalidez parcial y la de invalidez total, dependiendo del grado de incapacidad que genere el accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La incapacidad permanente se define como la disminución de la capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, ocasionado por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, si ésta es igual o superior a 40% e inferior al 70%, dará derecho a una pensión de invalidez parcial. Y si es igual o superior al 70%, a una pensión de invalidez total. El porcentaje de incapacidad debe ser determinada por el COMPIN. En el caso de enfermedades profesionales y de accidentes laborales de los trabajadores cuyos empleadores estén en el ISL. Y por la comisión médica respectiva a cada mutualidad, si los empleadores se encuentran adheridos a una entidad como las mutualidades que son organismos privados sin fines de lucro. La pensión de invalidez parcial, entonces, presenta incapacidad presumible del 40 al 70%. La pensión es igual al 35% del sueldo base y se incrementará en un 5% por cada hijo causante de asignación familiar, sobre dos, sin que sobrepase el 50% del sueldo base del afectado. Pensión de invalidez total con la incapacidad permanente igual o superior al 70% y la pensión equivale al 70% del sueldo base y se incrementará en un 5% por cada hijo causante de asignación familiar sobre dos, sin que exceda del 100% del sueldo base. Suplemento por gran invalidez. Cuando el trabajador requiere el auxilio de terceras personas para realizar los actos elementales de su vida, se suplementará la pensión en un 30% mientras permanezca en este estado. Además, también se incrementa su pensión en un 5% por cada hijo causante de asignación familiar sobre dos, con un máximo de 140% del sueldo base. Pensión de sobrevivencia por causa de muerte. Es la cantidad de dinero que reciben los parientes directos y la madre de hijos de filiación no matrimonial de un trabajador fallecido como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral o de un inválido pensionado de invalidez de la ley 16.744 que fallezca. Este entonces era el documento que les había mencionado con respecto a la ley 16.744, que yo se los voy a enviar también para que ustedes la tengan por el grupo de WhatsApp. No demoro nada. Y vamos a continuar entonces los minutitos que nos quedan viendo una materia que nos faltó ver la clase pasada. Un segundo. La 26 a la 38. Estoy abriendo la presentación. Le estoy mandando lo del documento, ¿ya? Ahí lo envié. Y la clase anterior habíamos quedado pendiente de, íbamos a realizar algunos ejercicios. No está compartiendo, profe, por si acaso.
Ya, no sé, aún no porque estoy buscando la hoja en la que vamos a hacer los ejercicios. ¿Dónde está? Mm, Eso ya lo hicimos. Estoy buscando a ver si pillo. Ya me acuerdo. Habían varias cosas que tenemos que ir haciendo ejercicios, pero vamos a ver hacer algunos ejercicios con respecto al tema de las vacaciones y las vacaciones progresivas, ¿ya? Como vimos entonces, tenemos derecho a feriado legal de 15 días. Les voy a mostrar el Excel mejor. Ahí sí, ahí se ve. Sí, ya. Entonces todos tenemos derecho a 15 días de feriado legal, que son las vacaciones a las que yo puedo optar una vez que cumplo un año desempeñando, ¿verdad?, mis funciones. Las vacaciones se tienen que coordinar de mutuo acuerdo con el empleador y como es un tema que administra cada empresa, hay empresas en que no tienen problema, por ejemplo, que antes de cumplir el año, ante alguna eventualidad, por alguna necesidad X, yo si necesito tomarme algunos días, no tienen problema en dármelos independientemente de que no haya cumplido el año respectivo, ¿ya? Porque a veces se presentan situaciones, ¿verdad?, de fuerza mayor que hacen que uno necesite ocupar estos días que va acumulando. Entonces, son 15 días de vacaciones y si yo los divido por 12 me da 1,25 días de vacaciones, que es lo que yo sumo con cada mes de trabajo. Ya, entonces, es bastante sencillo el tema de ir registrando cuántas vacaciones acumuladas tiene una persona, porque básicamente yo multiplico la cantidad de meses que tiene el trabajador por 1,25. Poniéndonos, por ejemplo, en el caso de que mi trabajador no ha cumplido aún con su anualidad y necesita tomarse algunos días, por ejemplo, teniendo 7 meses de trabajo, 7 meses ya ha cumplido, ¿ya? Porque ese es el requisito para sumar el 1,25, lo multiplicaría por los 7 meses que lleva esta persona y ya tendría acumulados 8,75 días. Obviamente también este cálculo me sirve, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer el cálculo el tema de los finiquitos. Cuando tengo que finiquitar a un trabajador, también tengo que calcular el tema de las vacaciones proporcionales al momento del término, ¿ya? Porque tengo que pagar las vacaciones
proporcionales en ciertas causales de despido, ¿ya? Habíamos visto también el tema de las vacaciones progresivas y vimos que el requisito para poder cobrar las vacaciones progresivas es tener 10 años de cotizaciones. Esto da lo mismo si son continuas o discontinuas, lo que equivale a 120 periodos cotizados. Ese es el requisito base. Y con el empleador con el cual yo quiera hacer el cobro de mis vacaciones progresivas, tengo que llevar al menos 3 años para sumar un día de vacaciones progresivas, ¿ya? Habíamos mencionado también que, por ejemplo, si yo ya cumplí mis 120 periodos cotizados, cumplí el requisito base y con mi actual empleador yo llevo, por ejemplo, 6 años, tendría derecho, ¿cierto?, a 2 días adicionales de vacaciones progresivas. O sea, serían los 15 días del feriado legal y 2 días adicionales de vacaciones progresivas. En este caso del ejemplo, una persona con 6 años trabajados, con el mismo empleador tendría 17 días, ¿verdad?, de vacaciones en total, sumando sus días progresivos. Pero si esta persona se cambia de empleador, si esta persona se cambia de empleador, ¿verdad? Tendría que nuevamente tener 3 años con el nuevo empleador para poder recién sumar un nuevo día de vacaciones progresivas. ¿Ya? No es que sea acumulado, no es que si yo aquí tenía 2 años y me cambié a otra empresa y pasaron 3 años, sumo un tercero. Empezamos de nuevo la cuenta. Esto va a ser el empleador 1 y acá el empleador 2. Es importante que tengamos clara esta diferencia porque muchas veces la gente se confunde con el tema de las vacaciones progresivas, ¿ya? Si yo acá tengo mis 17 días con 2 de vacaciones progresivas, acá empiezo sumando nuevamente. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, 6 días de vacaciones progresivas. Vamos a hacer un par de ejercicios. Profe, ¿son Dígame. 16 días de vacaciones progresivas o 16 días de vacaciones legales? No Porque eran es totales. un día, pero es Sí, un día nomás de de vacaciones progresivas, pues, no 16 días. sí, tienes toda la razón. Ahí, porque las vacaciones progresivas están arriba. 16 Claro. días totales. Sí, toda la razón, la anotemos. Entonces, ahí sí. Ya, entonces lo que les estaba comentando es que les voy a entregar algunos datos. Lo vamos a hacer en una otra hojita. Acá vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos al trabajador 1 con
Mm, 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 mm. Con 11 días de vacaciones acumuladas a determinado periodo. Vamos a calcular eh, las vacaciones proporcionales que yo tendría que pagarle a una persona dentro de los ítems a pagar en un finiquito, ¿ya? Entonces, este trabajador tiene 11 días de vacaciones y se realiza el pago con el promedio de los últimos 3 meses. Yo les voy a dar el promedio de renta. Entonces, ustedes solamente realizan el cálculo. Esta persona va a tener 860.000 de promedio de renta. Ahí sí. Vamos a tener nuestro trabajador 2 con 8 días de vacaciones y una renta de 1.100.000. Y nuestro trabajador 3 con 5 días de vacaciones y una renta de 690. Entonces, tenemos que utilizar los datos que tenemos acá para calcular cuánto correspondería el pago proporcional de estos días teniendo esta renta. ¿Ya? Como les dije, este es el promedio de los últimos 3 meses de la renta de estas personas. Con eso se pagan las vacaciones proporcionales. Y básicamente hay que hacer el mismo ejercicio que realizamos cuando, en este caso, tenemos días cerrados completos. Entonces, el mismo ejercicio que realizábamos cuando calculamos una licencia médica. Obtener el valor del día y multiplicarlo por la cantidad de días de vacaciones. Y vamos a tener otros ejemplos con eh, días y, ¿cómo decirle? Días completos de vacaciones y sus proporcionales. Pero mientras realicen ese, para que vayamos avanzando con
Yo estoy lista, profe. Ya. ¿Y las demás chiquillas les falta mucho? Porque el sueldo 860 es el líquido a pago, ¿cierto? O el total haberes. El Eh, sueldo base. sí, el sueldo base. El sueldo base. Ujú. El promedio de los últimos 3 meses. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo calculaste tú? A ver, los 860 los Ujú. dividí por 30 días Ya, y lo multipliqué por 15 porque hay que tomar los fines de semana. Si son 11 días de vacaciones, me tienen que tomar los fines de semana porque son los días hábiles. ¿Me entiendes? sí, Son 15 días. Y ahí me dio la renta. Es decir, el promedio de las vacaciones serían 430 si fuese de esa manera. Porque cuando tú te dan 15 días de vacaciones, tú tienes 21 porque tienes sábado y domingo adicionales. exactamente. Sí, Así le saqué todos los ejercicios. ya. Igual el Ent- segundo y el tercero igual. Ya. Sí, no, sí está bien. Como dices tú, uno tiene que considerar también sábado, domingo, festivos, todos los días. Exacto. Entonces, ya, dijimos que lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por 15. 430.000. Profe, porque también si hay feriados, todo varía. Por eso yo lo saqué así sin considerar feriado, porque si tú tienes un feriado, el feriado no se considera como día, si serían 22, ¿me entiendes? O 16 días, es dependiendo, Sí, ¿me entiendes? Por eso yo sí, lo saqué así como normal, nomás, sin ningún feriado. ya, no sé si te entiendo. De hecho, claro, tal como dices tú, va a depender variando de la fecha. Pero eso calculemos solamente considerando sábado y domingo. Sí. De Y el hecho, otro me salió 366.666 y el último 293.330 pesos. Ah, no, 115.000 pesos, que como son 5 días, no alcanza a tomar el fin de semana. ujú, 150. 115.000. No, ¿por Ah, cuántos días perdón. era esta? El segundo El multiplica. último lo multipliqué por 10 días. Ya, 8 días, pongamos son 5 en la semana, más los sábados y domingos, y serían 7, más 3 más, serían 10 días. 10 días hábiles. 10 días de corrido, 10 días corridos. perdón. Sí, eso es lo que me había dado. Y acá 690, 5 días de vacaciones. Claro, porque ahí es solamente los 5 solitos nomás. Sí, ahí estarían. ¿A las demás les dieron los mismos resultados? Alejandra y Denis lo pudieron hacer. Yo, profesora, lo había hecho por los días que dijo usted, no, por ejemplo, por los 11 y por los 8 y por los 3. No, no sumé los fines de semana. Ya, claro. Por ejemplo, mira, de hecho estaba viendo que este ejemplo lo encuentro bien clarito. En la misma página de la Dirección del Trabajo nos enseña cómo calcular, ¿verdad?, los días de las vacaciones y dan un ejemplo muy bueno, que habla en este caso de un trabajador que ingresó el 15 de marzo del 2021. Vamos a hacer acá abajo el ejemplo. 15 de marzo del 2021, fecha de ingreso, y la fecha de término fue el 17 de noviembre del 2021. Entonces, esta relación laboral duró 8 meses y 2 días.
Hasta aquí, vamos a ver. Por lo que tendría derecho a 10,8 días hábiles más 4 días inhábiles, contemplando dentro de este periodo del ejemplo sábado, domingo y festivo. Em, por ejemplo, tenemos acá, como hicimos recién, 1,25 por la cantidad de 8 meses, nos da los 10 días y uno, no, el 1,25 que es el día que se suma por un mes completo de trabajo, se tiene que dividir. ¿Dónde está? Profe, ahí me Sí, causó una duda. ¿Usted sí, está calculando las vacaciones para pagar en su sueldo o para finiquitar? Son dos cosas diferentes. sí, Cuando yo saco vacaciones es una cosa y cuando me van a finiquitar es otra cosa. sí, pues Porque cuando yo pago ¿Mm? Dime. cuando yo me tomo los días de vacaciones, tienen que considerar sábado y domingo, como yo le explicaba, Ujú, ¿cierto? Pero sí, cuando a mí me finiquitan por los días que quedaron adentro de vacaciones, que son los sí, días que yo junté con remuneración. sí, ¿Me entiende? Por los tiempos que yo he trabajado. Lo que usted me está diciendo en este ratito, pongamos que a él lo finiquitaron, en esa fecha tiene 10 coma tantos días, es así, porque esos son los días que quedaron adentro, que eso es lo que tienen que pagarme de días efectivos, y no toman los fines de semana. Pero si yo me tomo las vacaciones en una remuneración, me tienen que tomar los días sábado y sábado y domingo y domingo. festivos que no he Ujú, trabajado. No sí. sé si No fui sé si clara. diferencia, es que no me acuerdo cómo les dije arriba, pero lo de arriba es ¿Mm? contemplando las vacaciones de una persona que está vigente. Y lo del Ya, ejemplo que yo estaba bien, estoy leyendo, sí, que está trabajando. Y lo del ya. ejemplo que estoy viendo yo en el portal de la Es una, dirección, pers- es una es persona finiquitada. sí, porque ves que tiene fecha de término la relación laboral. Sí, por eso esa era mi duda. Ah, ya, Ya, bien. No, quizás yo gracias. no fui muy clara con eso, pero muy válida tu duda de todas maneras. Ya, Eh, gracias. entonces estaba en que el 1,25, que es la cantidad de días de vacaciones que uno suma por un mes de trabajo, se tiene que dividir por 30. ¿Por qué pasa esto? Ah, 1,25. A ver qué no quiere. Ah, porque estoy usando mal eso. Ya, soy yo. Entonces, aquí le vamos a quitar decimales, 41,67. Ya. ¿Qué hicimos acá? El día punto 25 que sumamos con el mes, lo volvimos a cuánto sumamos por día de trabajo, al dividirlo en 30. Sumamos por cada día de trabajo 0,04167 de un día de vacación. Y acá dice que esta persona tenía 8 meses completos y 2 días de vacaciones. Entonces, lo que tengo que hacer acá es multiplicar 0,04167 por los 2 días de vacaciones, que esto hace 0,08. Entonces, esta persona tiene 10,08 días de vacaciones. En este caso, bueno, ya nos está pidiendo la hora, pero vamos a hacer otro ejercicio con fecha más reciente, fecha de inicio y término, para que podamos ir calculando cuántos son los días de vacaciones, en este caso, las vacaciones proporcionales para finiquitar a una persona. Voy a poner esa división acá para que no nos confundamos. Vacaciones proporcionales.
Ya, pues, bien, eso. Em, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios con respecto a las vacaciones. Ya nos quedan 3 minutitos, así que voy a ingresar a la plataforma para que podamos pasar la asistencia. ¿Dónde está esto? Hoy día es 23. Entonces está Alejandra Ávila, la Lilian y la Denise. Presente, profesora. Sí. Presente, profesora. Ahí estaríamos, chiquillas, con lo de la asistencia de hoy día. Em, ¿Qué les quería preguntar? Se me fue. Que no he revisado la verdad cómo les fue en las pruebas. ¿Cómo encontrar la evaluación que tuvimos? ¿O cómo les A mí fue? me fue bien. ¿Sí? Sí, ¿Estaba las tres sencillita últimas. o no? No, no, están, yo las encontré relativamente fácil y en las tres últimas pruebas me dio súper bien. Ah, excelente, excelente. Qué bueno, Anita, felicito. Me alegro Gracias. mucho. A mí me ha costado un poquito. ¿Sí? Sí, ayer Oh, la hice el mismo lunes en la noche, en la tarde y no me fue muy bien. Quizás estaba muy cansada. puede ser, pues. Sí, Sí, puede ser también. porque después de la clase no terminé ese día como a las 11:30, no olvídese. Ah, La tarde. embarré, sí. Sí, Estaba no, muy agotada, no. Pero bueno, uno se puede equivocar. sí, sí, Pero a no todos me nos fue pasa. mal, Es parte de. pero sí noté que fue mala idea hacerla después de la clase. Mm, Sí, porque la clase, el trabajo, todo, no, mal. sí, Ya, pues se va profe, sudando todo. Ya, estaba ya, profe. revisando. Me faltó poner a la Catalina porque ella estaba y Sí, salió. te parece que alguien Sí, justificó o sí, a que iba a justo llegar estaba más leyendo tarde, la no sé. WhatsApp. Sí, porque decía, había Sí, visto que éramos 5 y ahora somos 4. Ahí era la Catalina que me faltaba. Pero ahí ya, está. Ahora sí que sí. ya, Ya, chicas, ya, que estén profe. muy bien. Nos vemos en la próxima Gracias, hasta clase. luego. Cuídense. Chao, profesora, gracias. No. Chao, Chao, chao. chao. Profesora, el ¿Sí? archivo que está trabajo ahora lo va a enviar. Sí, voy a cerrarlo y lo envío de inmediato por el grupo. Ya, por favor, muchas gracias, que esté No, bien. nada. Igual tú, que estés muy bien. Igual. Chao, Y ya, chao. gracias. Chao. Chao, chao a todas.